Buenos días. Hoy vamos a ver dentro de la teoría del enlace de valencia el concepto de hibridación o hibridización. Como habíamos adelantado, la hibridación significa la combinación de n orbitales atómicos de energía similar para formar el mismo número de n de orbitales híbridos que van a ser degenerados en energía. O sea que acá hay tres conceptos importantes. El primero es que de la combinación de un cierto número de orbitales atómicos, yo voy a obtener el mismo número de orbitales híbridos. Segundo, que los orbitales atómicos que yo puedo combinar son aquellos que tengan energías similares, llámese dentro del mismo nivel o con el mismo número cuántico principal. Y por último, los orbitales híbridos que se generan van a ser degenerados en energía, o sea que todos van a tener la misma energía. ¿Qué tipo de orbitales híbridos puedo formar? Bueno, eso va a depender de los orbitales atómicos que combine. Para elementos que tengan sus electrones de valencia en el nivel 2, yo voy a poder combinar los orbitales S y P. Y si están en el nivel 3, los S, los P y los D. Entonces, veamos los ejemplos de hibridación. Si combinamos un orbital S, estamos en el nivel 2, con 3 orbitales P, vamos a formar 4 orbitales híbridos que vamos a llamar sp3. El nombre proviene de combinar un orbital s con 3 orbitales p. Y es lo que llamamos la hibridación sp3. Entonces repasemos los 3 conceptos importantes que vimos antes. Combino 4 orbitales atómicos puros y obtengo 4 orbitales híbridos. Los orbitales atómicos tienen energía similar, están dentro del nivel 2, y el orbital atómico, el orbital híbrido, los 4 que formo, tienen energías intermedias entre los orbitales atómicos puros que usé para formarlos. Muy bien, entonces, en la hibridación sp3 veamos un ejemplo. El átomo de carbono. Este elemento tiene configuración electrónica, solamente vamos a mostrar la del nivel de valencia. Tiene configuración 2s2, 2p2. De acuerdo a esto, solamente podría formar 2 enlaces, que serían aquellos en los que compartiera un electrón, uno de los electrones que tienen cada uno de los orbitales p semiocupados. Pero tenemos moléculas como el metano, que tiene no solo 4 enlaces, sino que son los 4 equivalentes. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, pasando los 4 electrones del nivel de valencia, que ocupan el orbital s y los p, a los 4 orbitales híbridos. De esa forma, yo ahora tengo la posibilidad de formar no solo 4 enlaces, sino que esos 4 enlaces van a ser equivalentes. Y ahora la teoría es consistente con lo que se observa experimentalmente. Acá vemos en la primera fila la geometría de los orbitales puros, el orbital S en color celeste, que tiene geometría esférica, y los 3 orbitales P, que tienen forma de 2 lóbulos, uno a cada lado del núcleo, y que se orientan en cada uno de los ejes, X, Y y Z. En la segunda fila vemos en los resultantes, los orbitales híbridos, que tienen forma de un lóbulo mayor y uno más chico. Cada uno de esos 4 orbitales híbridos que se forman apuntan uno cada uno a los vértices de un tetraedro. Y si vemos en la última figura, la de más abajo, ponemos los 4 juntos, podemos entender por qué las moléculas cuyo átomo central tiene geometría sp3, tiene hibridación sp3, tiene una geometría tetraédrica. Un ejemplo de esto es el agua, ¿sí?, que tiene su átomo de oxígeno, tiene hibridación sp3, y la molécula tiene forma angular porque solamente tiene 2 enlaces, y en los 2 otros orbitales híbridos tengo pares de electrones solitarios. Los ángulos que tienen que tener en el tetraedro es de 109,5 grados.
Acá tenemos tres ejemplos de moléculas cuyos átomos centrales, carbono, nitrógeno u oxígeno, tienen hibridación sp3 y difieren entre sí solamente en el número de enlaces que tienen. En el primer caso tienen 4 enlaces, en el segundo solo 3 y en el último, en el agua, solamente 2 enlaces. De forma que sus geometrías moleculares son, en el primer caso tetraédrica, en el segundo trigonal y no trigonal plana, trigonal piramidal, y en el caso del agua es angular. Vamos a ver ahora si combinamos un orbital S con solamente 2 orbitales P. Y vamos a usar como ejemplo el átomo de boro. Los electrones de valencia del átomo de boro son 2 electrones S y solo un orbital P. Entonces, de acuerdo a esto, solamente podría formar un único enlace. Pero tenemos moléculas como por ejemplo el trifluoruro de boro, donde tengo 3 enlaces equivalentes. ¿Cómo hacemos para justificar esa molécula? Combinamos un orbital S con 2 orbitales P para dar 3 en total orbitales híbridos. Y acá es importante que noten que el orbital P que no utilicé para hibridizar queda como orbital P puro con su energía original, que es el orbital que vemos todavía en color amarillo, bien a la derecha. De esta forma yo puedo explicar 3 enlaces equivalentes y esa hibridación es la que llamamos sp2. Y nuevamente la teoría coincide con lo observado. La geometría de los orbitales híbridos sp2 es la que ven en la columna del medio en color lila. La forma del lóbulo es muy similar a la que vemos en los sp3, solo que ahora se orientan a los 3 vértices de un triángulo equilátero. Si dibujamos los 3 juntos, que es la última figura de la derecha, vemos que difieren entre sí sus ángulos es de 120 grados. En estas figuras no vemos el lóbulo más chiquito por cuestión de simplicidad, para simplificar la figura. Acá hay otra cosa importante, y es que, si recuerdan, dejamos uno de los orbitales P sin combinar. Ese orbital P, por supuesto que no desaparece. En el dibujo que tenemos bien a la derecha, ese orbital P quedaría perpendicular al plano de ese triángulo. Es decir, que tendría un lóbulo, llamémosle hacia afuera de la pantalla, y el otro lóbulo hacia abajo, hacia atrás. Eso es muy importante cuando veamos después los tipos de orbitales, los tipos de enlaces que se pueden formar. Si seguimos con las distintas hibridaciones, podemos usar ahora el átomo de berilio como átomo central, cuya configuración electrónica es solamente 2s de valencia. De acuerdo a esto no podría formar enlaces porque no tendría electrones desapareados para compartir. Pero tenemos moléculas como el difluoruro de berilio que necesitamos explicar. ¿Cómo hacemos? Combinamos en este caso un orbital S con solamente un orbital P. Eso nos va a dar 2 orbitales híbridos que vemos ahí en color verde y 2 orbitales P que quedan puros. Si pasamos los 2 electrones de valencia a los orbitales híbridos, ahora podemos justificar 2 enlaces equivalentes en la molécula como la del fluoruro de berilio. Esa hibridación, al combinar un orbital S y un orbital P, se llama sp. La geometría de los orbitales híbridos nuevamente es muy similar, solo que en este caso se ubican a 180 grados uno de otros para dar una geometría lineal. Por ejemplo, abajo ven los solapamientos en la molécula difluoruro de berilio, donde cada uno de esos enlaces está formado por el solapamiento de un orbital P del flúor con un orbital híbrido sp del berilio. Hasta ahora hemos visto combinaciones de orbitales S y de orbitales P, porque hemos estado viendo elementos del periodo 2. Si vamos al periodo 3, tenemos otras posibilidades, que es la combinación con los orbitales D.
y de esa forma poder explicar moléculas que tienen su átomo central con el octeto expandido. Por ejemplo, el fósforo. El fósforo tiene configuración electrónica de valencia 3. Fíjense que estamos en el nivel 3. 3s2, 3p3. Según esto podría formar 3 enlaces. Y si bien el fósforo puede formar compuestos con 3 enlaces, también tenemos ejemplos como el pentacloruro de fósforo que tiene 5 enlaces. Y necesitamos justificar también ese. Para esto combinamos un orbital S, 3 orbitales P y un orbital D. Para dar en total 1 más 3 más 1, 5 orbitales híbridos que me van a justificar los 5 enlaces que se observan en el pentacloruro de fósforo. Esa hibridación llamamos sp3d. Finalmente, si pensamos en el hexafluoruro de azufre, pueden hacer el ejercicio de ir pensando cuántos orbitales deberían hibridizarse, cuántos se formarían y cuál sería esa combinación. Entonces, la solución es, la configuración electrónica del azufre es 3s2, 3p4. De acuerdo a esto, solo podría formar 2 enlaces. O sea que para justificar el hexafluoruro de azufre necesito una hibridación. Esa hibridación la vamos a conseguir combinando un orbital S, 3 orbitales P y 2 orbitales D. Para formar en total, si combino 6 orbitales atómicos, formaré 6 orbitales híbridos. Y noten nuevamente que los 3 orbitales D que no usé en la hibridación me quedan como orbitales D puros. De esta forma puedo explicar 6 enlaces como la molécula de hexafluoruro de azufre. Y como estarán esperando, esta hibridación se llama sp3d2. Es importante aclarar que hay otras combinaciones que pueden darse entre los orbitales S, P y D, pero estas son las más comunes y las que vamos a estudiar hasta acá. Son las que se observan en las moléculas más comúnmente usadas. Así que ahora la teoría es consistente con todo lo que se observa en cuanto a la geometría de las moléculas que se conocen. Finalmente, acá tenemos un resumen donde podemos ver el número y tipo de orbitales atómicos que se combinan. En la segunda columna, el número y tipo de orbitales híbridos que resultan de esta combinación. En la tercera columna, la geometría de esos orbitales híbridos. Y en la última, ejemplos de moléculas que tienen esas geometrías. Acá también es importante notar a la hora de hacer los ejercicios que si yo conozco que el átomo central de una molécula tiene una hibridación, por ejemplo sp3, a partir de eso yo puedo conocer que la forma de esa molécula va a ser tetraédrica. Y por el contrario, o viceversa, si yo conozco la forma de una molécula y sé que es tetraédrica, yo puedo saber a partir de eso que la hibridación de su átomo central va a ser sp3. O sea que hasta acá tenemos todas las herramientas para determinar la geometría de una molécula. Sabemos construir las estructuras de Lewis, sabemos determinar la geometría electrónica y la geometría molecular, y ahora a partir de esas geometrías, de alguna de las dos, podemos determinar cuál es la hibridación del átomo central de esa molécula y qué orbitales atómicos puros se combinaron para generar esa hibridación. Lo único que nos falta es el tipo de enlace que se forma cuando se solapan los orbitales, ya sean híbridos o ya sean atómicos puros. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video.